Hello, how are you? Today we're going to study the present perfect simple. Here in this video, this is part 1, we're going to see the structure of the present perfect, the form, and the uses when we use it. Okay, so let's start with how to form it. I started here because you know this. You learned this last year. Ustedes ya vieron esto el año pasado. Por eso comienzo por aquí para que lo reconozcan. Después vemos cómo lo usamos. Okay, how to form it. We use have or has plus the past participle. For example, they have lived here for some years, or she hasn't been to Peru before. Fíjense cómo para negar solamente agregamos not o n' al has o have. Eso es todo. For questions, have you seen my dog? Para las preguntas, solo damos la vuelta, el sujeto y el verbo have. ¿Sí? En afirmativo sería you have seen my dog. Y en interrogativo, have you seen my dog? Y eso es todo. Muy bien. We use have for I, you, we, or they, but these are pronouns. We can use have with the students have, the team have, people have, my friends have. For example, my friends have visited my family many times. Or we can say they've visited my family many times. Podemos usar la contracción de have, que es apóstrofe be. They've visited. We use he, she, or it with has. Or we can use Juan has, my mother has, everybody has, an experiment has. For example, my cousin has attended the job interview, or he's attended the job interview, or he has attended the job interview. Fíjense que el apóstrofe S puede confundirse con is o con el posesivo. Por ejemplo, John's house, la casa de John, ¿sí? Ustedes van a saber si está funcionando como has, como is o como posesivo de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración en la que está, ¿ok? Now, the past participles, o lo que a ustedes les gusta llamar la tercera columna, they can be regular, for example, so you add ed to the infinitive form. For example, talked, wanted, worked, listened, liked, closed. En el caso de los verbos como like and close, que terminan con una E, le agregamos solo la D. And they can be irregular. This is the third column. Esta es lo que ustedes llaman la tercera columna, pero lo correcto es llamarles past participles. The irregular past participles change partly or completely, so you have to memorize them. For example, been, had, done, seen, written, bought, taken. Si comparan los irregulares con los regulares, van a ver que los irregulares cambian, pueden parecerse a la forma infinitiva, pero no hay un cambio regular como, por supuesto, en los participios regulares, que solamente se le agrega ed. ¿Sí? Por eso los regulares no aparecen en ninguna lista, es solo eso, agregarles ed. En cambio, los irregulares son una lista limitada. Es esa lista que está al final del libro, al final de todos los libros de inglés, tienen esa lista. ¿Ok? And you have to learn them by heart. Tienen que aprenderlos de memoria. Now, how to use it? How to use the present perfect tense? To talk about experiences or events that happened in the past but have an effect in the present.
when they happened is not important. Entonces, lo usamos para hablar de eventos o cosas que ocurrieron en el pasado, pero tienen un efecto, algún efecto en el presente. Pero esto es muy importante. No hay que especificar cuándo. Si decimos explícitamente cuándo ocurrió, tenemos que usar pasado simple, porque estamos nombrando un momento terminado del pasado. Si yo digo yesterday, yesterday terminó. Si digo last year también terminó. Entonces, esto es importante. No se puede especificar en qué momento ocurrió. Si especificamos en qué momento ocurrió, tenemos que usar pasado simple. The present perfect has got 3 uses. To talk about actions that started in the past and continue up to the present, so it is unfinished time. For example, they have been members of the club for 8 years. They are still members in the present. They started 8 years ago. Fíjense cómo yo ahí usé el pasado simple. Empezaron hace 8 años. Estoy nombrando exactamente el punto del pasado en el que comenzó. ¿Sí? They started 8 years ago. And they are still members in the present. En cambio, cuando digo they have been members of the club for 8 years, estoy hablando de una acción que empezó en el pasado y continúa hasta hoy. Lo mismo con el segundo ejemplo. She hasn't finished her book. She started in the past and she's still reading it now. Empezó en el pasado y continúa la acción hasta el presente. It's unfinished time or unfinished action. Let's go to the second. To talk about recently finished actions. For example, I've cut my finger. That is, my finger still hurts or my finger is still bleeding. Hay algo que se ve en el presente de algo que acaba de ocurrir. Todavía me duele el dedo, todavía está sangrando, ¿ok? Pero no digo cuándo me lo he cortado. Probablemente ha sido recientemente porque todavía duele, todavía sangra, todavía se ve la cicatriz, ¿ok? And he has just watched the last season of Stranger Things. He finished a moment ago. Ahí estoy especificando cuándo, a moment ago. Entonces, ahí uso pasado simple. Pero en el anterior, en el ejemplo principal, he has just watched the last season of Stranger Things. No estoy diciendo cuándo, estoy diciendo acaba de mirar. No digo ese acaba cuándo, esta semana o durante la cuarentena o recién, ¿ok? Es algo que acaba de terminar, pero ese acaba no es muy específico. Let's go to the third. To talk about life experiences without specifying when it happened. And life continues, so it is unfinished time or an unfinished action. Como la vida continúa y estamos hablando de una experiencia de vida, es algo que no ha terminado todavía. Por eso usamos el presente perfecto, solamente si no aclaramos cuándo ocurrió esta experiencia. For example, she's climbed San Javier Hill with her friends once. Once es una vez. ¿Cuándo fue esa vez? No sabemos. Once this year? Once 10 years ago? We don't know. Next, we've been to Bariloche 3 times. Otra vez, 3 times, no sabemos cuándo. 3 veces puede haber sido a lo largo de 15 años, 3 veces en un año. We don't know. Okay, so we've been to Bariloche 3 times. Fuimos 3 veces, no sabemos cuándo, no especificamos y no importa cuándo. Ok, ahora si yo quiero especificar, puedo decir we went to Bariloche in 2005, 2009 and 2011. Estoy diciendo exactamente los 3 años en los que fui.
Entonces ahí uso pasado simple. Okay, this is it for now. If you want to practice, you can click on these post-its and you go to different web pages. Okay? Please ask me if you have any questions. You can leave comments on this video or you can ask me in our virtual classroom. Goodbye. See you.